Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a empezar con el tema de la integración por fracciones parciales. Ya vamos a dejar en paz la parte de las fracciones o de las sustituciones trigonométricas y todo ese rollo. Y vamos a empezar con este otro nuevo método de integración por fracciones parciales. En este caso, este método se utiliza cuando tenemos dos funciones, que ya escribí aquí como P y Q, y estas dos funciones tienen grados, ¿no? Entonces la de arriba va a ser, generalmente tiene que ser menor a la de abajo. Eso es el indicativo para que nosotros podamos darnos cuenta de que nuestra integral podría ser que se pueda resolver por el método de fracciones parciales. No es una regla, no quiere decir que todas las que sean así obligatoriamente tienen que ser por fracciones parciales, pero sí una inmensa mayoría de ellos se pueden resolver por fracciones parciales, ¿vale? Entonces vamos a tener varios casos, vamos a llamarlos así. En este caso vamos a llamar este caso 1. El caso 1 es cuando tenemos factores lineales distintos, o sea, cuando al finalizar nuestra integral, o más bien al finalizar la sustitución de nuestra expresión, de nuestro integrando se llama, al finalizarla vamos a tener un par de fracciones al menos, porque pueden ser una, dos, tres, cuatro fracciones dependiendo de la forma o la estructura de nuestros polinomios. Entonces, si el polinomio de abajo es de grado 2, pues voy a tener dos factores, ¿no? Si es de grado 3, pues voy a tener tres factores. Si es de grado 4, tendré cuatro factores, bla, bla, bla. Entonces, cuando estos factores son distintos y además son lineales, ojo, que la variable es una variable lineal. Si son lineales y además los números que terminamos conformando son diferentes, entonces sería el caso 1 con el que vamos a empezar. Hay ocasiones en donde vamos a tener, bueno, en este caso, el caso 2, valga la redundancia, factores lineales repetidos, cuando a lo mejor este x más a se repite otra vez por ahí en alguno de los elementos y entonces ya lo tenemos que hacer un poquito diferente. Y el caso 3, que son los que vamos a estar analizando, que son con los factores cuadráticos, ¿sale? Cuando resulta que estos factores tienen elementos elevados al cuadrado y cosas ahí, a lo mejor un poquito diferentes a la que sería el caso 1 y el caso 2, ¿vale? En todos los casos, generalmente vamos a estar utilizando esta fórmula. Esta fórmula es para integrar la diferencial de una función entre la función y la fórmula, hay que recordar, es el logaritmo natural de la función más una constante, ¿vale? Entonces, para medio poder entenderle a esto, vamos a tratar de hacer un ejercicio. Obviamente, siempre va a ser recomendable que ustedes en este tipo de ejercicios o en este tipo de casos que vamos a estar estudiando, repasen algunos de los métodos básicos algebraicos que vamos a estar utilizando en la resolución de estas integrales. El primero de ellos, pues, es la factorización. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar una factorización del método de factorización de x cuadrada más bx más c, que pues es bastante común. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a resolver un ejercicio es visualizarlo. Ya vimos que pues por por sustitución trigonométrica, pues no, ni al caso, ¿no? No tiene radicales, no tiene nada de esas cosas raras. De manera, o suponiendo que la derivada del de abajo sea la del de arriba, la derivada de x cuadrada es 2x, pero pues no, aquí tengo 2x menos 1, va a ser una fiesta, tendría que completar cuadrados perfectos y es más complejo que hacerlo por fracciones parciales. Entonces, esta estructura o este tipo de ejercicios generalmente los vamos a hacer por fracciones parciales. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una integral, ¿sale? Que tenga un par de factores, eso es lo que tenemos que hacer, que tenga un par de factores de este lado. Aquí le vamos a poner 5x menos 1, diferencial de x. Lo que voy a hacer es buscar un par de factores que van a ir aquí, de tal forma que después pueda yo convertir esta integral a otra integral que tenga una constante aquí arriba, un factor, más o menos, no importa, otra constante y otro factor. En un rato lo voy a borrar porque no me sirve así como está, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Primero, convertir esta integral a una integral que esté definida en función de un par de factores. Y después, esta misma integral que está definida en un par de factores, convertirla en una integral en donde esté definida por un par de fracciones parciales. O sea, un par de fracciones que al momento de hacer la operación resulte la misma integral que ya teníamos, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es cambiar la forma. Acuérdate de ese concepto, ¿no? El isomorfismo. El isomorfismo, que es cambiar la forma a las cosas para poderlas procesar o poder trabajar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en este caso, primero, paso número 1 es factorizar. Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido que se pueda para que no sea tan largo este video. Entonces, factorizamos. Vamos a factorizar x cuadrada menos x menos 2.
La forma más sencilla es poniendo un par de factores en la parte inferior. Yo siempre te voy a recomendar que lo hagas en la parte inferior y que pongas la letra de la que estamos hablando, que en este caso sería la X, ¿vale? Paso siguiente, el primer signo lo tienes que copiar sí o sí. Este signo se copia, o sea que aquí es menos, no hay más que hacer. Si este es menos y se acabó la historia. Y el segundo signo, menos por menos es más, ¿sale? Menos por menos sería entonces más y sería el resultado del segundo signo, ¿vale? Siempre vamos a llevar esta misma, vamos a decirlo así, esta misma estructura. El primer signo lo vas a copiar, ahí no hay de otra, y menos por menos es más, ¿sale? Ojalá que eso te sirva para que recuerdes un poquito la parte de factorización. Después, pues hay que buscar dos números que multiplicados me den como resultado un 2 y que como los signos son diferentes, al restarlos me dé 1. Aquí hay un 1, acuérdate que aunque no esté escrito, el resultado es 1. Bueno, entonces, aquí quedamos que siempre va a haber un 1. Obviamente este 1 no se debe de escribir, no es necesario escribirlo, pero sí es necesario que recuerdes que aquí hay un 1, ¿vale? Lo voy a borrar para que no estorbe. Entonces, dos números que multiplicados me den 2 y que cuando lo restemos, porque los signos son diferentes, me dé 1. Pues obviamente es 2 por 1. Y con eso ya tengo mis factores que son sumamente importantes. Obviamente en el procedimiento que vamos a desarrollar es sumamente importante que estos dos factores estén bien factorizados. Si los factorizamos mal, pues ya todo lo demás que hagamos, aunque lo hagamos bien, pues no nos va a servir para nada, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos dos factores? Fíjate, lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a buscar una fracción o un par de fracciones parciales que tengan que ver con estos factores para que a partir de ahí, ya sea que utilicemos el método de valores inelegibles, o sea, de números no definidos, o el método de sustitución, el método de igualación, esos que viste en la secundaria, en la preparatoria, o los que a lo mejor vas a ver un poco más adelante en tu formación de ingeniería, que serían métodos numéricos por Gauss, Gauss-Jordan, Kramer, matriz de cofactores o cosas por el estilo, que son métodos que sirven para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, también es importante que repases cómo resolver sistemas de ecuaciones de 2×2, de 3×3, que son los más comunes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esta parte de las fracciones parciales. Yo tengo un 5x menos 1, que ahora ya que factoricé el x cuadrada menos x menos 2, entonces ya puedo ponerle x menos 2 por x más 1, ¿sale? Y eso va a ser igual a un par de factores, que obviamente va a ser el x menos 2, ¿no? Y que va a ser el x más 1, que acabamos de escribir ahorita, sumados con un par de números que no conozco, que son los que vamos a buscar. Ese es el chiste, ¿no? Entonces, vamos a hacer la operación de fracción. Me voy a concentrar en esta operación de fracción primeramente. Al momento de hacer esta operación de fracción, lo voy a hacer aquí en la parte inferior. La operación de fracción se puede hacer por método de, vamos a decirlo así, multiplicar cruzado cuando son dos. Es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante legal utilizarlo, pero no es lo más recomendable. Generalmente no te vamos a recomendar que lo hagas por métodos cruzados porque no siempre vamos a tener dos fracciones, ¿sale? Generalmente no son dos, generalmente son más de dos. Entonces, bueno, yo siempre te voy a recomendar que utilices el método de mínimos comunes o mínimo común múltiplo. En este caso, como los dos son diferentes, entonces pues vamos a tener que escribir ambos factores, ¿no? Y después lo que tenemos que hacer es dividir y luego multiplicar. Fíjate, vamos a dividir x menos 2 por x más 1, o sea, el denominador lo vamos a dividir entre el denominador y lo que nos quede lo vamos a multiplicar por el numerador, ¿vale? Otra vez, voy a dividir este denominador lo voy a dividir entre este denominador y lo que salga lo multiplico por el numerador. Entonces, al momento de dividir esto entre esto, resulta que estos dos que coinciden pues se cancelan y nada más queda x más 1 que se multiplica por a. Si tú lo quieres ver de otra forma, fíjate nada más. Este que es común o que son iguales, esos no ni siquiera les hagas caso. Nada más fíjate en los que no son iguales. En este caso x más 1 y lo multiplicas por el numerador que tienes en la parte superior. O sea que te quedaría a por x más 1. Aquí, por ejemplo, el que se repite es x más 1, entonces el que tomo es el otro, sería x más 2, ¿no? Que multiplica a b. X menos 2 que multiplica a b, ¿vale? Esto obviamente es igual a 5x menos 1 entre
x menos 2 por x más 1. Como estas son fracciones, obviamente todo lo de abajo y todo lo de abajo pues son exactamente iguales. Simple y sencillamente me voy a deshacer de ellos porque son iguales. Y me quedaría 5x menos 1 es igual a, y voy a multiplicar, a por x más a por 1, sería a. Luego sigue bx, b por x, pues obviamente bx, y b por menos 2, que sería menos 2b. ¿Sale? Y a partir de aquí podemos tener dos métodos diferentes. En este video voy a hacer el método de los elementos no definidos. ¿Cuál es el método de los elementos no definidos? Fíjate, lo voy a poner en rojo. Aquí tenemos que x menos 2, ¿no? Que factorizamos que tenemos x menos 2 por x más 1. Entonces, el primer elemento no definido sería 2, ¿vale? ¿Por qué 2? Porque si yo le pongo un 2 a la x, entonces menos 2 me va a dar 0. Y si yo tengo un 0 en la parte de abajo de una fracción, entonces no está definido. A eso me refiero con los números no definidos, que siento que es un método bastante seguro. Se puede utilizar en muchas de estas integraciones por fracciones parciales y no utilizas los métodos de sistemas de ecuaciones en este momento. Pero no es infalible, no siempre vas a poder hacerlo así. Entonces, por eso los métodos de, vamos a decirlo así, de sistemas de ecuaciones lineales van a ser como más utilizados, ¿vale? Así como aquí encontramos un 2, en este caso, por ejemplo, pues si yo tengo un 1, el valor que no está definido sería el menos 1, o sea, es aquel valor que provoca que nuestra fracción o que nuestra expresión se haga 0, ¿vale? Lo podemos hacer despejando, lo podemos hacer de muchas formas, pero creo que la más sencilla, pues simple y sencillamente es buscando el número que tiene el signo diferente, o sea, el conjugado, ¿no? Si este es menos 2, entonces utilizo un 2. Si aquí dice más 1, entonces utilizo un menos 1. Y ese número lo voy a utilizar en esta ecuación o en esta cosa para poder despejar una de las variables. Fíjate, vamos a irnos a una diapositiva diferente para no saturar esto. Entonces me voy a llevar esto que está aquí para no tener que, o para que no vaya yo a cometer un error al momento de escribirlo y que por ahí se me vaya a ir algún signo. Y entonces me voy a robar estos dos, y los vamos a poner en otra diapositiva, ¿vale? Entonces los vamos a pegar por acá, ¿vale? Esto es con lo que vamos a trabajar. Está medio choquillo porque con el pad luego como que escribo chueco. Pero bueno, es 5x menos 1 es igual a x más a más bx menos 2b. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar el primer valor de x, que no es elegible, por ejemplo, o no definido, que sería el 2. Y fíjate lo que voy a hacer para ver si igual este método te sirve y te simplifica un poquito el procedimiento. En lugar del x le voy a poner 2, ¿vale? Voy a hacerlo para x igual a 2. Entonces va a quedar 5 por 2, ¿te parece? Menos 1 es igual a por 2 más a más b por 2 menos 2 por b, ¿vale? Al hacer la sustitución, obviamente 5 por 2 pues son 10, menos 1 es igual a 2 por a, se pone primero el 2, después la a, luego sigue otra a, ¿ya viste? 2 por b menos 2 por b se va a cancelar. El chiste de utilizar este número en específico es porque con ese número se cancela una letra. ¿Sí me explicó? Entonces aquí tienes 2a más a, te va a quedar obviamente 9 de este lado y de este lado te va a quedar 3a y obviamente a va a ser igual a 3. ¿Ya viste? Es un método muy fácil, no tenemos que pensarle mucho, nada más es el número que ya sacamos de la factorización, ya le pensamos al momento de factorizar. Obtuvimos un menos 2, entonces yo agarro o yo utilizo un 2 y ese 2 es el que voy a utilizar en nuestra ecuación. ¿Ya lo viste? Se va a cancelar una letra. Si no se cancela la letra, entonces estás eligiendo mal el número, ¿va? Esta misma ecuación la voy a volver a pegar, ahora, bueno, la voy a pegar de este lado porque la voy a volver a utilizar, pero en lugar de que sea 2, ahora ¿qué crees que voy a usar? Me regreso a la ecuación de acá, yo veo que es más 1 y el número que yo voy a utilizar ahora va a ser menos 1. ¿Sale? Entonces le vamos a poner aquí, perdón, este es así en rojo. Ahora lo que voy a hacer es hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer, pero para x igual a 1, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de la x, pues le voy a poner 1 y vamos haciendo las operaciones. A por 1 más, no, pero no es 1, es menos 1. Entonces ya estaba yo equivocándome. Aquí tiene que ser igual a menos 1. Déjenme le corrijo de una vez porque si no nos íbamos a equivocar. Entonces me di cuenta al momento de que veo que es a más a. Pues se supone que se tienen que cancelar y si no se cancelan algo hice mal y ahí fue en el momento en que me di cuenta. Entonces x va a ser igual a menos 1. ¿Sale? Entonces son 5 por menos 1. Menos 1 es igual a por menos 1 más a
más b por menos 1 menos 2b. ¿Sale? Al hacer las operaciones estarás de acuerdo conmigo que 5 por menos 1 pues son menos 5, menos 1 que ya estaba desde hace rato, aquí me va a dar menos a, más a, se va a cancelar, ya viste cómo siempre se tiene que cancelar una variable, hace rato se canceló b en la parte azul, ahora estoy cancelando a en la parte roja, y obviamente aquí me va a quedar menos b menos 2b, obviamente aquí sería menos 6 y de este lado sería menos 3b, y de aquí podemos sacar que b va a ser igual a 2. ¿Sale? Ya tenemos A, ya tenemos B. Ahora, ¿para qué quiero A y para qué quiero B? Aquí acuérdate que el cómo voy a calcular A y B va a depender mucho de cada uno de ustedes. A lo mejor algunos de ustedes me dicen que a mí me lo enseñaron en la prepa con sistemas de ecuaciones de 2 por 2, pues órale, hazlo por sistemas de ecuaciones de 2 por 2, no hay ningún problema. El chiste es encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Oiga, profe, ¿sabe qué? Que yo había practicado este método y yo prefiero utilizar el método de los valores no determinados. Pues entonces utilízalo, no hay ningún problema. ¿Sale? Por lo menos para el caso 1, que son valores lineales, ese método de valores indeterminados es bastante bueno y es muy sencillo, ¿sale? Entonces, ya para terminar nuestra integral, porque todavía ni siquiera hemos terminado de hacer la integral, lo que vamos a hacer es esta integral, que te acuerdas que te dije que hace rato le íbamos a borrar, ahorita lo que voy a hacer es precisamente borrar esta integral para escribir la integral que voy a resolver, y es tan sencilla que va a caber, o que cabe la resolución en este espacio en el que estoy dejando en blanco, ¿vale? Entonces, ya calculamos cuánto vale A y ya calculamos cuánto vale B. Me regreso para que lo recordemos. A vale 3 y B vale 2. Entonces, en mi integral lo que voy a hacer es esto. Es la integral de el primer factor, que sería x menos 2, que le habíamos puesto A, recordarás. A vale 3. Diferencial de x menos o más, dependiendo del caso. En este caso es más porque b es positivo. Si b hubiese sido negativo, entonces le pongo menos, pero en este caso es más 2. Entonces aquí le voy a poner la integral de b, que vale 2, ¿sale? Entre el segundo factor que ya habíamos dicho desde hace rato, que era x más 1, ¿no? X más 1. Lo que es muy importante es que no perdamos la secuencia. Por ejemplo, si nosotros le pusimos A para X menos 2, pues entonces tenemos que ponerle A para X menos 2. Si yo los cambio por error, pues voy a echar a perder el ejercicio. Y esto también es diferencial de X. La regla de las integrales me dice que las constantes pues tengo que sacarlas, ¿no? Entonces es la integral de la diferencial de x entre x menos 2, ya no le voy a poner el paréntesis, ya no tiene sentido, más el 2 que está dentro de la integral lo sacamos y me va a quedar dx entre x más 1, ¿vale? Te había dicho que la fórmula que vamos a utilizar va a ser la integral de la diferencial de u entre u, o sea, la diferencial de la función entre la función. Creo que es bastante elemental o bastante básico darnos cuenta de que la derivada de x pues es 1, no necesito completar nada, así de sencillo. Entonces esto va a ser igual a 3 veces el logaritmo natural de x menos 2, ¿sale? Más 2 veces logaritmo natural de x más 1, más una constante. Y con eso hemos terminado nuestro ejercicio de fracciones parciales. Es a lo mejor un tanto laborioso el procedimiento, pero la realidad es que no es tan difícil. Puedes saltarte algunos pasos. Yo sé que algunos de ustedes son bastante buenos en álgebra y de aquí a lo mejor una vez que ponen la fracción de ahí sacan el resultado y del resultado sustituyen hasta de manera mental, cancelan y bla bla y van a ahorrar muchos pasos, ¿no? Yo trato de desarrollarlo de una forma más o menos estructurada para que pues obviamente la mayoría logre más o menos comprender un poquito mejor este tipo de métodos, ¿vale? Entonces su actividad de refuerzo del día de hoy obviamente pues tiene que ver con este primer caso que estoy resolviendo. Ahorita nos vamos a centrar solamente en este tipo de factorizaciones y poco a poco vamos a ir avanzando en las siguientes sesiones con otro tipo de factorizaciones para ir abordando otros casos, otras formas, a lo mejor otro tipo de expresiones dentro del mismo caso número 1, para que vayamos practicando esta parte. ¿Sale, chicos? Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, porque el video sí estuvo un poco más largo de lo habitual, pero ojalá que les haya sido de utilidad. Que pasen una muy buena tarde.